tiene el uso de la palabra el senador Joel Padilla Peña, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Por favor, senador. Con la venia de la presidencia, senadoras, senadores, mexicanas, mexicanos y mi querido pueblo de Colima. Maestra Blanca Lilia Ibarra Cadena, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, es un honor recibirla en el Senado de la República. Igualmente a las y los comisionados, bienvenidas y bienvenidos sean. La transparencia es un elemento central en un Estado democrático y necesario para exigir a los gobiernos la rendición de cuentas de las autoridades ante la ciudadanía. Mientras que la protección de datos personales es el derecho que tiene cada persona de controlar el uso y el destino de la información que le pertenece con el propósito de salvaguardar sus derechos. En este sentido, el INAI fue creado para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales, el acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad, es indispensable la labor de este instituto y que la rendición de cuentas sea la clave para que la ciudadanía pueda fiscalizar a todos los sujetos obligados. Ahora bien, para las y los senadores del Partido del Trabajo, es importante conocer cuáles han sido las acciones que ha realizado el INAI a efecto de salvaguardar estos derechos en beneficio de millones de mexicanas y mexicanos. Maestra Blanca Lilia, le pregunto, ¿cuáles han sido las acciones, los programas y políticas que han brindado los avances más significativos para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y protección de datos durante el año 2021? Por otro lado, el avance de las tecnologías de la información y comunicación, el uso cotidiano de las plataformas de comercio, así como de las redes sociales, incrementan los desafíos para proteger los datos personales. También le pregunto, ¿qué nuevos retos ha enfrentado el INAI para proteger los datos personales en línea? ¿Y cuáles son las acciones que está llevando a cabo para fortalecer la protección de datos personales en el entorno digital a favor de las y los mexicanos? Nos encontramos en una situación en la que el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mejor conocido como derechos ARCO, son vulnerados constantemente. Millones de personas son víctimas de las empresas de mercadotecnia o por las instituciones bancarias para ofrecerles un producto. En 2021, el INAI recibió solamente 307 solicitudes de protección de datos personales en posesión de particulares, lo que muestra que las personas se encuentran en una situación de absoluta indefensión. Considerando el bajo número de solicitudes de protección de datos, ¿qué acciones debe emprender el INAI para dar a conocer entre las y los mexicanos los derechos ARCO? ¿Qué acciones ha realizado el INAI para erradicar las llamadas telefónicas no deseadas, ya sean de carácter mercadológico o de cobranza? ¿Qué medidas deben emprender tanto el organismo a su cargo, así como el legislativo, para que los particulares respeten los derechos ARCO? No se puede permitir que los bancos y otras empresas sigan hostigando constantemente a las y los mexicanos. En otro orden de ideas, las personas físicas o morales que interactúan con las autoridades de forma constante, así como los particulares, en acciones lesionan los derechos humanos de las y los mexicanos. E inclusive se da el caso de que no transparentan el origen de su financiamiento. Maestra Blanca Lilia, ¿considera usted que debe realizarse una reforma para disminuir o erradicar el secreto bancario? ¿Cuál es la postura del INAI sobre una reforma para ampliar sus facultades para conocer a los sujetos que financian a las organizaciones de la sociedad civil
que intervienen en la toma de decisiones públicas. Finalmente, reitero, en el Partido del Trabajo consideramos importante fortalecer el acceso a la información pública, pues con ello se puede lograr reducir los espacios para la corrupción en el ejercicio del servicio público. Agradecemos su presencia hoy en el Senado de la República y escucharemos atentas sus respuestas. Muchas gracias. Es cuanto.